Quiero saludar en Caracas a Isabel Pereira, socióloga, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, CEDICE. Señora Pereira, inflación, salarios bajos, escasa producción, carencia de materias primas, ¿colapsó la economía en Venezuela? Buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania. Bueno, totalmente. O sea, lo que está caracterizando la economía venezolana es una crisis muy profunda, porque es el producto de 15 años de destrucción progresiva del aparato productivo, del establecimiento de un sistema de controles, de unas políticas monetarias que han en estos momentos encerrados a los venezolanos dentro del país. Nosotros no podemos ni siquiera viajar. No solamente que el salario mínimo es el más bajo de Latinoamérica, incluso inferior al de Haití. Al cambio del SICAD 2, el salario mínimo venezolano son $85. En Haití son 85. Entonces, imagínese usted el valor que puede tener como capacidad de consumo el salario de un venezolano que tiene dentro de una familia un solo salario mínimo. Eso unido a otro problema grande, que es el problema de la escasez. Porque hay dos monstruos que están actuando en la economía venezolana, que son la inflación y la escasez. Entonces, a las familias venezolanas les cuesta muchísimo conseguir los alimentos básicos. Son horas de peregrinaje de un mercado al otro tratando de conseguir esos productos básicos que luego tienen que pagarlo al precio que quieran los revendedores. O sea, una situación verdaderamente caótica que está afectando la calidad de vida de los venezolanos y que necesariamente tiene que conducir a algún tipo de salida. En estos momentos el gobierno está anunciando un programa de rescate y de nuevo enfrentamiento de la pobreza, pero eso es totalmente falso. Ellos lo que están tratando es de recuperar y de reconstruir una mayoría política que les permita mantenerse en el poder, y por eso es que están ahora de nuevo visitando los barrios, relanzando las misiones estas populistas y tratando de comenzar nuevas políticas de reparto, pero eso no tiene ninguna viabilidad, porque si no hay, las bases económicas no permiten que la inflación baje a unos niveles donde se revalorice el salario, y si no hay un abastecimiento en los mercados que permitan que las familias puedan tener un consumo suficiente de lo que eso es su ingesta alimentaria, entonces esto es una crisis sin salida. Las cifras que está dando el gobierno, casi todas son manipuladas. El desempleo no es tal como dicen. Lo que está creciendo en Venezuela es el empleo informal, porque no hay ningún sector de la economía que esté en proceso de crecimiento. Lo que hay es decrecimiento y lo que llaman bajando Santa María las empresas, o sea, cerrando la fábrica. Fíjese una cosa. Esa es la situación real en la cual estamos viviendo nosotros. Fíjese una cosa, señora Pereira, es un problema amplio y quiero ir por partes. Si el gobierno en este momento plantea un rescate a la economía y un abastecimiento, como usted señala, ¿cómo hacerlo? Es decir, hay una quiebra del aparato productivo en Venezuela. Muchas veces en vida del presidente Chávez escuchamos hacer, por ejemplo, llamado a los empresarios para trabajar en conjunto. De igual manera, escuchamos a Nicolás Maduro repetir este mismo llamado. Sin embargo, cuando uno revisa los índices de crecimiento empresarial, lo que encuentra son empresas quebradas, expropiadas, con baja de Santa María, como usted señala. ¿Cómo compaginar esta realidad? Es decir, ¿con qué abastecer un mercado si el aparato productivo de Venezuela está quebrado y no hay divisas para importar? Bueno, porque esos llamados al trabajo en conjunto al sector privado son totalmente falsos, porque tú no puedes llamar al sector empresarial, a los empresarios, cualquiera sea su tamaño, pequeños, grandes o medianos, a que comiencen a invertir y animar la producción, si tú por el otro lado tienes una ley de precios justos, mediante el cual represivamente tú vas visitando los negocios y estás de una manera impositiva fijando los precios de los productos que muchas veces están por debajo de los costos de producción. Entonces, estos son problemas irresolubles para este gobierno, porque este gobierno es un gobierno que lo económico no está dentro de su espectro de políticas que deben ser vistas como políticas de desarrollo. La economía para ellos es un terreno que debe ser totalmente controlado por el Estado. La ambición es que todas las empresas de producción, distribución,
pasen a manos del Estado, que el Estado sea el gran productor y distribuidor. Y eso ha sido un fracaso en todo el mundo. Eso es imposible que ocurra si no ocurrió en la Unión Soviética, no pudo ocurrir en China, no pudo ocurrir en Chile. ¿Cómo va a ocurrir en Venezuela? Entonces, lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es destruir el aparato productivo privado, estatizar. Todas las empresas estatizadas están ahorita en cierre o en quiebra. Y entonces intentar sustituir la producción de los venezolanos, de los ciudadanos, de los empresarios, de los emprendedores, por actividades del gobierno, lo cual ha sido totalmente imposible. Todas las empresas estatizadas están en rojo, con números rojos, están cerradas, por eso tenemos crisis de abastecimiento total, lo tenemos de alimentos, pero lo tenemos también de insumos básicos, de cabilla, de cemento, de cualquier insumo que necesitemos para la construcción de vivienda. O sea, en Venezuela ahorita la crisis de la economía es una crisis terminal, porque es una crisis de destrucción del aparato productivo que ha pasado a manos del Estado, que es un Estado incapaz, como todos los estados del mundo, que pretende sustituir al sector privado, incapaz de poner a marchar ese aparato productivo, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso la situación tan dura, por eso el crecimiento de la pobreza, más de 2 millones más de pobres, la destrucción del salario, el crecimiento del empleo informal, el crecimiento de la inseguridad, todas estas plagas que están azotando a los venezolanos y que no tienen salida mientras o cambiamos de gobierno o el gobierno da un giro de 180 grados, que lo dudamos muchísimo, porque ellos actúan según sus bases ideológicas, cuyo gran objetivo es implantar un comunismo en Venezuela. Ese es el problema de fondo en Venezuela. Sí, un giro de 180 grados es ciertamente impensable por las razones que usted señala. Ahora, cuando uno escucha la descripción de este caos económico, la pregunta es, señora Pereira, ¿a dónde va Venezuela? Es decir, ¿cuánto tiempo más es sostenible este caos? ¿Cuánto tiempo más se puede intentar que flote lo poco que queda de la economía venezolana? Bueno, ya es insostenible, Idania, esto es insostenible. Claro, los ejemplos históricos que tenemos nosotros de países que han intentado imponer el comunismo y que permanecen en un estado de pobreza total durante muchos años, caso Libia o el caso Cuba. O sea, en Cuba, con la ley 890, estatizaron todo el aparato productivo, lo cual fue imposible ponerlo en pie por el gobierno cubano durante 50 años. Y de ahí las hambrunas, las cartas de racionamiento, la necesidad, la dependencia de otros países que lo subsidien. Entonces, Venezuela ya llegó al límite final, al agotamiento. Es imposible, el Estado no tiene la capacidad para suministrar todo lo que necesita la población en alimentos, en insumos, en todo lo que constituye como elementos básicos para el desarrollo de la industria, del comercio. O sea, imposible que el gobierno un gobierno pueda asumir todas esas funciones de productor, de distribuidor, o sea, todas las funciones que cumplen los empresarios en todos los países modernos y desarrollados. Entonces, por eso lo que pensamos, aquí hay dos cosas: o se prolonga y se profundiza un estado de malestar y de empobrecimiento de la población, o hay un cambio radical. Yo soy partidaria totalmente de que nosotros cambiemos, porque Venezuela tiene todas las condiciones, en el caso de que haya un cambio de gobierno, para nosotros superar esa crisis en un periodo menor a 5 años, donde nosotros podemos reactivar la industria, podemos reactivar el comercio, de nuevo con nuevos modelos de propiedad, reactivar la producción en todo lo que son las industrias básicas del país. Pero eso significa un cambio profundo, unos modelos políticos distintos, una apertura hacia la economía libre y de mercado, adoptar lo que llamamos una agenda antimonopolio público que permita que sean los venezolanos los productores y que no dependamos ahora nosotros de los recursos fiscales para importar alimentos de países vecinos, que es lo que estamos haciendo. 70% de los alimentos que consumimos son importados. La producción de la agricultura venezolana está en el suelo, al igual que la industria y el comercio. Y pensar que hace 15 años atrás, yo puedo recordar algunas cifras. Por ejemplo, solo el estado Zulia en Venezuela producía el 70% de la leche que abastecía el mercado interno, el 60% de la carne, solo el estado Zulia.
sin contar, digamos, otros estados productores. En el sur del lago. Sí. Exactamente, en el sur del lago, para que hoy el 70% de los alimentos de Venezuela vengan del exterior. Es una triste realidad. Bueno, quiero darle... No hay ningún sector de la economía venezolana que uno puede decir que haya repuntado en estos 15 años. Ha sido un proceso destructivo total. Pues quiero agradecer a Isabel Pereira, socióloga, directora de políticas públicas del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros estos minutos.